Nos encontramos con la presencia de Darwin Pereira. Él es el vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Con él vamos a dialogar un poco acerca del tema, específicamente de lo que fue el veto parcial que Lasso anunció días atrás. Darwin, buenos días. Buenos días, un gusto saludarle, un abrazo para todo el sur del país. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por encontrarnos con nosotros esta mañana. Darwin, queremos saber un poco de información previa antes de empezar con el tema principal de la entrevista. ¿En qué contexto se logró su nominación como vicepresidente de la Asamblea? Cuéntenos un poco. Bueno, nosotros lo tomamos como una forma de salir del empantamiento que había caído la Asamblea Nacional. Recordemos que a la fecha de mi elección no habían acuerdos para elegir ni el primero ni el segundo vicepresidente. Se habían propuesto algunos nombres, se habían barajado algunos nombres, ninguno lograba el respaldo, ninguno lograba los 70 votos mínimos que se necesitaba. Y es así que, a pesar de que no salió de mi bancada la nominación, más bien vino de las bancadas externas la propuesta de que si Darwin Pereira aceptaba, habrían los votos para poder salir de ese túnel sin fondo en el que nos habíamos metido como Asamblea Nacional. Lo consultamos al bloque, lo consultamos con el ala rebelde, lo consultamos con algunos compañeros independientes y decidimos aceptar esta propuesta. Obviamente implicaba un riesgo, porque como usted sabe, yo era miembro era primer vocal del CAL y eso implicaba renunciar y a esperar que sea de una u otra manera electo, pero en todo caso las cosas se dieron para bien. Aquí estamos, hemos sido un hombre de consenso y eso nos alegra mucho, no solamente a mí, sino también creo que hemos hecho quedar en alto a la gente de la región sur del país, que tenemos la capacidad suficiente como para estar en estos cargos. Claro que sí. Darwin, también tenemos una consulta. ¿Hacia dónde usted va a orientar su accionar una vez que ya es usted segundo vicepresidente de la Asamblea? Nosotros hemos planteado desde el inicio, incluso desde antes de nuestra nominación, que nuestras condiciones siempre serán claras. La primera, necesitamos reorientar la agenda de la Asamblea. Si no reorientamos, si no reajustamos la agenda de la Asamblea, lamentablemente pues no servirá de nada mucho estas nominaciones. Lo segundo, necesitamos de una u otra manera virar la página. Yo he pedido encarecidamente a mis compañeros asambleístas que dejemos este tema de denuncias entre compañeros. Usted sabe que ha habido denuncia tras denuncia de un compañero contra otro compañero, pero a la fecha, afortunadamente, hemos logrado pacificar la Asamblea. En este momento, a tiempo presente, a la hora de esta entrevista, no hay ninguna denuncia entre asambleístas, es decir, estamos llevando de una u otra manera, como se dice en Garot Popular, la fiesta en paz. Sin embargo, he recalcado que ahora que ya estamos en paz dentro de la Asamblea Nacional, que ya no nos estamos peleando entre nosotros, es hora de ponerle mucho ojo a la agenda. Para mí la agenda debe basarse en 3 o 4 puntos fundamentales: seguridad, salud, educación y empleo. Y pare de contar. Creo que hay otros proyectos que son muy importantes, pero que considerando, y esto deben saberlo ustedes, que tenemos más de 600 proyectos acá, que todos los proyectos merecen ser sacados, pero es imposible sacarlos a todos. Un debate demora no menos de 6, 8, 9 meses de una ley. Entonces, lo que hemos dicho es, trabajemos en estos 4 temas fundamentales para el país y afortunadamente estamos teniendo eco con nuestros compañeros asambleístas y por ahí va a ser mi accionar. Darwin, ahora con lo que usted mencionó acerca de un trabajo conjunto que se está realizando con todos los asambleístas, ¿qué criterio tiene usted en respecto de elaborar coordinadamente con la función ejecutiva todo esto para la creación de nuevas leyes para el pueblo, o sea, del pueblo para el pueblo? ¿Cómo están esas conversaciones junto a la función ejecutiva? Bueno, nosotros también habíamos tenido ya un preacuerdo internamente, al menos esta nueva mayoría que tomó la Asamblea Nacional, que tomó las dignidades de la Asamblea Nacional, para que abramos una puerta al diálogo. Usted sabe que el Ejecutivo se negó a hacerlo, el Ejecutivo se ha negado constantemente a dialogar, pero no hay otra alternativa, tenemos que dialogar. El pueblo ecuatoriano lo eligió tanto a él como a nosotros. Es decir, en medio de todas estas diferencias que tenemos que encontrar las coincidencias, porque el pueblo no solo le eligió a él, ni solo nos eligió a nosotros. Debemos entender eso con absoluta claridad. Si el pueblo quiso una asamblea de estas características y quiso un presidente de esas características, el mensaje al final del día que yo leo en esa votación que tuvo el pueblo ecuatoriano es que quiere que nos pongamos de acuerdo a pesar de que seamos de líneas distintas. Estamos intentándolo, el gobierno no ha hecho un solo intento por hacerlo, nosotros fuimos quienes desde la Asamblea, en acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, enviamos una carta al presidente de la República
para sentarnos a dialogar. Mire usted, y ha dado vueltas y vueltas y vueltas, y al final del día vemos mucha resistencia de parte del Ejecutivo para sentarnos a conversar, a pesar de todos los epítetos que él nos califica a la Asamblea Nacional, porque usted sabe que nos ha dicho de todo. Sin embargo, en medio de todas esas diferencias, en medio de todo el dolor, incluso que implicó para nosotros como Pachacuti, el ver caer hermanos en las últimas protestas de junio, y que fueron a manos de la Policía Nacional ordenadas por este gobierno, a pesar de ese dolor que sentimos, necesitamos, por el bien del país, de los lojanos, de los orenses, de los quiteños, de los esmeraldeños, de todo el país, sentarnos a dialogar. Es la única forma de lograr consensos, grandes consensos, líneas grandes. No significa que porque mañana nos sentamos a conversar, ya la Asamblea se convierte en sumisa del gobierno o el gobierno tiene que convertirse en sumiso de la Asamblea. De ninguna manera, somos personas adultas, maduras políticamente, y eso el país no lo va a ver con buenos ojos si mañana nos ve sentados tratando de lograr acuerdos, por lo menos en temas macros, en temas grandes como los que le había mencionado: salud, educación, empleo y seguridad. Ok, Darwin, muy claro su criterio. Tenemos también una pregunta, ahora sí específicamente del tema al que vino la entrevista desde un inicio. Queremos saber cuál es su criterio acerca del veto parcial de comunicación que el presidente dijo hace unos días. Bueno, entendemos que ha emitido un veto hacia la ley de comunicación, lo vamos a revisar porque apenas llegó ayer. Yo debo confesarle que he estado con 15 días de reposo por una operación a una de mis vistas, recién me reincorporé ayer, y ayer en la tarde llegó ya el veto. Hoy lo vamos a revisar. Nos preocupa cuál es el norte que el Ejecutivo, digo el Ejecutivo porque él es el que pone estas observaciones, quiere para la prensa. Nosotros queremos una prensa libre, una prensa sin mordaza, una prensa sin un martillo que esté ahí golpeándola cada vez que a lo mejor cometa un error o cada vez que cometa excesos. Pero si esos excesos se hacen frecuentes, si tenemos periodistas que le gritan ladrón desde un micrófono a una persona, a un ser humano, más allá de que sea o no sea político, más allá de que sea o no sea alguien que le agrade a ese comunicador, obviamente esa prensa también tiene que responder, y me parece que eso no tiene por qué haber ecuatorianos de primera y ecuatorianos de segunda, ecuatorianos que sí le puedan gritar a una persona que es corrupto, que es ladrón, que es sinvergüenza, que es pillo, y otros que si lo hacemos vamos presos, porque obviamente eso es un delito. Sin embargo, eso nos preocupa mucho porque no estamos viendo al menos ese común denominador con el Ejecutivo. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Necesitamos una prensa también responsable respecto de lo que dice, porque el hecho de tener un micrófono no es patente de curso para desprestigiar a las personas. Darwin, existe un tema que creo que queda en duda entre los ciudadanos con esta noticia. Esto fue un veto parcial. ¿Qué significa para la Asamblea el hecho de que no sea un veto total? ¿Podría ser que la Asamblea vuelva a considerar varios artículos de esta ley de comunicación? Explícanos un poco. A ver, existen tres tipos de veto: el veto parcial, el veto total y el veto por inconstitucionalidad. El veto parcial implica que solo ciertos artículos de la ley no le gustaron al presidente y él tiene el derecho, así lo establece la ley, de decirle a la Asamblea: ¿saben qué? No estoy de acuerdo con estos artículos, por favor arréglenos conforme el texto que yo envío. Es decir, el presidente ya nos manda cómo debe quedar el artículo. Eso hace él. Nosotros tenemos ahí solo dos alternativas en ese caso: o nos allanamos a lo que el presidente envía, es decir, a la forma en que quedó redactado el artículo según el presidente quiere, o los artículos, porque me parecen 17, ¿sí?, conforme el presidente quiere, o nos ratificamos como nosotros lo enviamos. Ya no podemos hacer cambios. O nos ratificamos conforme nosotros le enviamos al presidente, o nos allanamos a lo que el presidente nos dice. Podría ser, por ejemplo, que mañana decimos: bueno, el presidente tiene razón en 5 o 6 artículos, y nos allanamos a esos 5 y nos ratificamos en el resto. Ese es un veto parcial, es decir, que hay todavía esta posibilidad de debate sin ya modificarlos. Quedan tal cual los enviamos nosotros inicialmente o tal cual el presidente nos lo regresó. Lo otro, un veto total, en cambio, implicaba que toda la ley se iba abajo, que toda la ley se iba al piso, se caía por un año, es decir, se archivaba, se metía en un congelador, no entraba en vigencia durante un año, y en un año la Asamblea tenía la posibilidad de volverla a revisar y mandarla al registro oficial ya sin la opinión del presidente. Obviamente, siempre y cuando hayan 92 votos. Para cualquier ratificación necesitamos 92 votos en estos casos. Pero en este caso concreto, el presidente ha hecho un veto mixto, ha hecho un veto parcial y ha hecho un veto por inconstitucionalidad de ciertos artículos. Es decir, que si esos artículos son determinados inconstitucionales, porque ahora esa parte que vetó por inconstitucionalidad tendrá que ir a la Corte de Constitucionalidad
quien tendrá a la Corte Constitucional, quien va a tener 30 días para pronunciarse, si el presidente tiene o no tiene razón de que son inconstitucionales, solo cuando la Corte nos diga si son constitucionales o no son constitucionales, nosotros tendremos que proceder sobre esa ley. Darwin, la última pregunta ya para finalizar esta entrevista. ¿En cuánto tiempo la ciudadanía puede esperar una respuesta de la Asamblea en cuanto al veto mixto que usted nos acaba de mencionar? Nosotros estamos a la espera de que la Corte Constitucional se produce. La ley establece que se pronuncie, perdón. La ley establece que tiene 30 días de plazo y efectivamente la Corte así lo ha hecho en casos anteriores. En 30 días tendremos una respuesta de la Corte Constitucional y luego de eso nosotros tendremos 30 días. Estamos hablando de que más o menos esta ley podría estar saliendo como plazo máximo en 60 días o quizás, si nosotros aceleramos los tiempos, en unos 45 días. Ok, listo. Muchísimas gracias, Darwin, por su información el día de hoy. Que tenga muy buen día. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Buenos días.